Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio, Jesucristo, el sol de los Andes. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haciendo labores ordinarias con diligencia y constancia, se logran resultados extraordinarios, verdaderas hazañas. El hombre fiel abundará en bendiciones. Primera lectura del libro del Eclesiástico. La sabiduría hace su propia alabanza, encuentra su honor en Dios y se gloría en medio de su pueblo. En la asamblea del Altísimo abre su boca y se gloría ante el Poderoso. El Creador del universo me dio una orden. El que me había creado estableció mi morada y me dijo: pon tu tienda en Jacob, edifica tu heredad en Israel. Desde el principio antes de los siglos me creó, y nunca más dejaré de existir. Ejercí mi ministerio en la tienda santa delante de él, y así me establecí en Sión. En la ciudad amada encontré descanso, y en Jerusalén reside mi poder. Arraigué en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad. Palabra de Dios. Al Salmo 147 respondemos: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. Por eso, habiendo oído hablar de vuestra fe en Cristo y de vuestro amor a todos los santos, no descanso en dar gracias por vosotros, recordándoles en mis oraciones, a fin de que en el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a todos sus santos. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo,
alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy 3 de enero del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios, oh Amor Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. La primera lectura se toma del libro del Eclesiástico, título popular, o de la sabiduría vencerá, como se lo conoce técnicamente, por el autor que lo escribió. Antes no se lo conocía más que en griego, pero ya se han descubierto los fragmentos hebreos en la antigua Uanizat del Cairo, que certifican que esa es la lengua original. Es un libro propio, con un género literario específico, tanto en el mundo bíblico como en la literatura del Medio Oriente y de Egipto. Este tipo de obras intenta poner de manifiesto los valores fundamentales de la vida, de un comportamiento justo, honrado, humanista. En definitiva, eso es vivir con sabiduría. La lectura de hoy nos habla de la sabiduría, con mayúscula, no del hombre sino de Dios. Es un himno grandioso del papel que tiene la sabiduría en las relaciones de Dios con el mundo y con los hombres. Debemos tener en cuenta que los judíos no podían entender que hubiese alguien como Dios. La sabiduría, aunque personificada, es en el texto una criatura como nosotros, aunque es la mano derecha de Dios, porque es la confidente del saber divino y por lo mismo de su acción creadora, alito del poder divino en todo el proyecto que Él tiene sobre el mundo. De hecho, en el judaísmo se identifica la sabiduría con la Torá o la ley. No podía ser de otra forma en un ambiente cerrado a los valores creativos y proféticos de Dios. Sin embargo, una lectura cristiana de este texto, lo sabemos, apunta directamente a la palabra de Dios, a Jesucristo. Y entonces la Torá, la ley, quedará en lo que es un mundo de preceptos que a veces ni siquiera pone de manifiesto la voluntad de Dios. En la segunda lectura, San Pablo nos muestra cuando escribe su carta a la comunidad cristiana de Éfeso, que Dios desde siempre nos ha contemplado a nosotros, desde su Hijo. Dios mira a la humanidad desde su Hijo y por eso no nos ha condenado, porque a través de Jesús nos ha tenido misericordia. Hay en el texto toda una mirada desde el Dios vivo. Él es un Dios de gracia y de amor. La teología de la gracia es pues una de las claves de comprensión de este himno. Sin la gracia de Dios no podemos tener la verdadera experiencia de ser hijos de Dios. El himno define la acción amorosa de Dios como una acción en favor de todos los hombres. Estamos pues predestinados a ser hijos. Ese es el misterio que quiere cantar esta alabanza a Dios. Se canta por eso, se da gracias por ello. Ser hijos es lo contrario de ser esclavos, de ser una cifra o un número del universo. Este es el efecto de la elección y de la redención en Cristo. Venimos a ser hijos a través de Jesucristo y por lo tanto Él nos redime y nosotros nos dejamos redimir en la medida que aceptemos en nuestro corazón a Jesucristo, el Hijo de Dios. Este segundo domingo de Navidad, después de la fiesta de María, Madre de Dios, con que abrimos el año nuevo,
Es una profundización en los valores más vivos de lo que significa la encarnación, el Hijo de Dios. Dios se hace hombre a través del vientre de María para estar en el seno de una familia. Esta es una de las páginas más gloriosas, profundas y teológicas que se hayan escrito para decir algo de lo que es Dios, de lo que es Jesucristo y de lo que es el hecho de la encarnación. En esa expresión tan inaudita, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La encarnación se expresa mediante lo más profundo que Dios tiene, su palabra. Con ella crea todas las cosas, como se pone manifiesto en el relato de la creación del libro del Génesis. Debemos tener en cuenta que el Evangelio de Juan, pues, no dispone de una tradición como la de Lucas para hablarnos de la anunciación y el nacimiento de Jesús, pero ha podido introducirse teológicamente en esos misterios mediante su teología de la palabra. También en nosotros es muy importante la palabra, como en Dios. Con ella podemos crear situaciones nuevas de fraternidad. Con nuestra palabra podemos dar vida a quien esté en la muerte del abandono y la ignominia, o muerte a quien esté buscando algo nuevo mediante compromisos de amor y justicia. Jesús, pues, también se ha encarnado para ser nuestra palabra, que expresa nuestros sentimientos y pensamientos, nuestro yo más profundo, lo que sale del corazón, una palabra de luz y de misericordia, de perdón y de acogida. Él ha puesto su tienda entre nosotros para ser nuestro confidente de Dios. El himno de las sentencias que lo constituyen se relaciona con las especulaciones sapienciales judías. El filósofo judío de religión Filón de Alejandría, que vivió en tiempo de Jesús, hizo suyas aquellas reflexiones, pero en vez de sabiduría habló de la palabra divina, de Logos. En el judaísmo, sabiduría y palabra de Dios significan prácticamente lo mismo. Sobre este tema desarrolló Filón una serie de profundas ideas. En el himno a Logos de Juan han podido influir otras corrientes conceptuales de aquella época. Fuera como fuese, en el texto joánico, la idea de Logos tiene una acuñación cristiana propia, una forma inconfundible llegada a la persona de Jesús. Se interpreta, en efecto, esta persona mediante los conceptos ya existentes sobre la palabra de Dios, de una manera no por supuesto absolutamente nueva, pero sí profundizada. El Logos o el Verbo se refiere a la palabra de Dios, y esa palabra se hace parte de nosotros a través de Jesucristo, la palabra encarnada, la palabra de Dios que es Jesucristo. El Logos en griego, la palabra divina, se ha hecho carne, es nuestra luz. Quizás parece demasiado especulativa la expresión, pero recorriendo el himno al Verbo, es decir, a la palabra de Dios, descubrimos toda una relación navideña del cuarto evangelio, es decir, el evangelio de Juan. El Verbo ilumina con su luz. La iniciativa no nace de la necesidad humana, sino del mismo Dios que contempla la situación en la que se encuentra la humanidad. Suya es la iniciativa, suyo es el proyecto. En el Verbo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por eso viene a los suyos, que somos nosotros. La especulación deja de ser altisonante para hacerse verdaderamente antropológica humana. Pone su tienda entre nosotros, el Logos, la sabiduría, el Hijo de Dios mismo en definitiva. ¿Cómo? No como en el Antiguo Testamento, en la tienda del tabernáculo en el desierto, ni en una santo santorum, sino en la humanidad misma que era la que verdaderamente necesitaba ser dignificada. El hombre es imagen de Dios, y esa imagen se pierde si la luz no nos llega, y esa luz es la palabra de Jesucristo, que se hace parte de nuestra historia. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por no ser esa luz que ilumina a los demás y ser signo de tu amor. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Te ofrezco, Señor, mi corazón, mis pensamientos, mis buenas obras. Acción de gracias. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todas tus bendiciones. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos. Ven, hostia divina, ven, hostia de amor. Ven de mi pecho perpetua mansión. Ven, hostia divina, ven cáliz de amor. Ven de mi vida perpetua oblación. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía.
Venerable Padre Julio María Matubelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente de los Andes, ruega por nosotros, por América y el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes.